Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emilce María, yo soy pediatra perteneciente al Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón. Siguiendo con las clases que venimos hablando de trauma, hoy toca trauma abdominal. Para empezar puse un caso clínico, vamos a iniciar con esto y después lo vamos a retomar al final de la clase. Es un paciente masculino de 3 años, es traído por la mamá, refiere que hace 3 horas aproximadamente el niño se cuelga de una mesa de madera y la misma cae sobre su abdomen. Presentó 3 vómitos y refiere que los últimos 2 fueron con coágulos de sangre. Fue lo que alertó a la mamá para consultar a la guardia. Cuando llega el paciente a la guardia, presentaba un TEP estable. En el A y el B tenía una vía aérea permeable, buena mecánica ventilatoria, sin ruidos sobreagregados, una frecuencia respiratoria de 28 y saturaba 100% aire ambiente. Con respecto a la C, R1 y R2 morfofonéticos, pulsos periféricos positivos, buen relleno capilar y una frecuencia cardíaca que iba entre 117 y 130 latidos por minuto y se encontraba normotenso para su edad. El Glasgow era máximo, no presentaba cefalohematoma. Y en L se observa un hematoma lineal de 2 centímetros aproximadamente por encima del ombligo. Los ruidos hidroaéreos estaban positivos, el abdomen era blando y depresible, no doloroso a la palpación y no presentaba defensa. En la espalda se observaban 2 hematomas redondeados, menor a 1 centímetro, paravertebral en la zona dorsal de la columna, justo coincidía a la altura del hematoma de abdomen, y no presentaba otras lesiones en el resto del cuerpo. Luego de esta primera evaluación, el paciente presenta otro vómito con sangre, que se hace la prueba con agua oxigenada, la cual es positiva y se constata que era sangre. Lo dejamos así como para introducir y después lo retomamos al final de la clase. Bueno, entonces el trauma abdominal se considera traumatismo abdominal a las lesiones producidas en los órganos o estructuras contenidas en la cavidad abdominal o en su pared. El trauma es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año en el mundo, y el trauma de abdomen representa la tercera causa de muerte luego del trauma de cráneo y el trauma de tórax. Está presente en el 20 a 30% de los pacientes con trauma grave y entre un 5 a 10% de los pacientes que tienen traumatismo de abdomen tendrán una lesión de órganos intraabdominales. Por eso siempre es muy importante sospecharlo. La mortalidad puede ser del 10% cuando se afectan vísceras sólidas, del 20% cuando hay perforación intestinal y se eleva un 50% cuando hay lesión de grandes vasos. Bueno, la diferencia entre el paciente pediátrico y el paciente adulto: el paciente pediátrico presenta menor superficie corporal, por lo cual es más susceptible de tener lesiones en órganos internos frente a un traumatismo capaz que de menor intensidad. Y mayor probabilidad de sufrir múltiples lesiones, o sea, lesiones en múltiples vísceras frente a un traumatismo menor. La cavidad abdominal es más pequeña, los músculos parietales son delgados y tienen escaso contenido de grasa. También presentan flexibilidad de las últimas costillas, lo que permite la ruptura de órganos sólidos con escasa repercusión a la inspección externa, es decir, un paciente sin fractura de costilla puede presentar lesiones intraabdominales graves. Los órganos sólidos presentan cápsulas flexibles, distensibles con la hemorragia, característica que favorece la hemostasia, produciendo hematomas y una menor incidencia de estallido de órganos. Los medios de fijación viscerales son laxos, son más sensibles a la compresión y desaceleración, y tener en cuenta siempre la dificultad del paciente pediátrico para expresar los síntomas, por lo cual se debe tener un alto índice de sospecha. Con respecto a la etiología, bueno, el 90% de los casos son traumas contusos, es decir, que no hay una solución de continuidad con la pared abdominal. Se puede producir por caídas menores, impacto directo, como traumatismo por el manubrio de la bicicleta, deportes, aplastamiento, o producido en un accidente vehicular, que es la maniobra de desaceleración. Los órganos más afectados son hígado, vaso y riñón. Pueden ser penetrantes, que estos no son muy frecuentes, más que nada en la edad pediátrica, por ahí adolescentes, adultos pueden ser un poco más elevado el porcentaje. Los penetrantes es cuando sí hay lesión de continuidad con la pared abdominal, presentan mayor gravedad y mayor mortalidad, porque generalmente siempre tienen asociada una lesión intraabdominal, y son producidos por heridas punzocortantes o por arma de fuego. Y lo más frecuente en estos casos es la lesión de los grandes vasos.
Entonces, como dijimos, en el traumatismo abdominal cerrado, los órganos más afectados en orden de frecuencia es vaso, hígado, riñones y en último lugar páncreas. Las lesiones intestinales y vasos mesentéricos son poco frecuentes, sobre todo se ven al mecanismo de desaceleración rápida, ¿sí? Donde se generan movimientos en diferentes direcciones que provocan lesiones en los puntos de fijación, como pedículos vasculares o mesentérios, ¿sí? Esto quizás era más frecuente cuando el cinturón de seguridad era distinto y solamente era una banda horizontal. Entonces en este proceso de desaceleración rápida se comprimía lo que son los órganos huecos contra la pared abdominal. Perdón, los órganos huecos contra la columna vertebral, como se ve en el dibujo. En la mayor parte de los casos, o sea, cuando hay una lesión intestinal o de vasos mesentéricos, se asocian con lesión de víscera sólida, y los segmentos intestinales más afectados son el duodeno, el asa del yeyuno adyacente al ligamento de Treitz y el ilio terminal, ya que son las regiones con menor movilidad. Bueno, es muy importante poder hacer una estimación de la gravedad, ¿sí? Como para tener una idea de qué es el paciente que nos va a llegar cuando nos avisa que el paciente está llegando, ¿sí? En los traumatismos cerrados, preguntar cómo se produjo la lesión, la velocidad del vehículo, tipo de colisión, si hubo intrusión vehicular, o sea, si el vehículo está abollado, aplastado, si el paciente está usando dispositivo de retención, en qué posición está el paciente, el estado del resto de los pasajeros y si hubo muertos en la escena. Si es una altura, si es una caída, perdón, qué altura tiene, el área de impacto, o si hubo algo que cayó sobre el paciente, el tamaño y peso del objeto. En traumatismos penetrantes, tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma que la produjo, el proyectil, la distancia del disparo, y lesiones asociadas y cantidad de sangre que hay en la escena. Por ahí son cosas que es muy importante preguntar porque nosotros no somos los que estamos ahí en la escena del accidente. ¿Cuáles son las cinemáticas que son consideradas de riesgo para tener una lesión intraabdominal? Colisión vehicular a alta velocidad, lesiones por cinturón de seguridad, pasajero proyectado fuera del vehículo, vuelco vehicular, peatón atropellado. Sabemos que en este caso los pacientes pediátricos al tener una menor estatura, si ha sido atropellado por un auto, generalmente el auto da a la altura del abdomen. Caídas de altura, aplastamiento o trauma penetrante. Esas serían las cinemáticas que nosotros vamos a pensar que el paciente puede tener una lesión intraabdominal. También hay signos clínicos que sugieren gravedad, que es la distensión abdominal, los estigmas en la pared del abdomen, la presencia de dolor abdominal o peritonismo, signos de shock o inestabilidad hemodinámica, nula o poca respuesta a la resucitación líquida. Hallazgos en estudios complementarios que indican severidad es un hematocrito inicial menor al 30% o un descenso del mismo sin que se justifique por otra causa, o la presencia de neumo o hemoperitoneo. Entonces, tanto en los traumatismos penetrantes como en los cerrados, la extensión del daño va a estar dada por el tipo de energía, la rapidez con la que se aplica y la zona del cuerpo que afecta. Es importante recordar que la descripción del evento traumático y su correcta interpretación dan lugar a la sospecha de las lesiones, orientando su búsqueda y permitiendo la identificación de las mismas en el 90% de los pacientes. Y el diagnóstico del traumatismo abdominal requiere un alto índice de sospecha, aun cuando no se observan estigmas externos, ¿sí? Sobre todo porque en los pacientes, porque en los pacientes politraumatizados, el 30% de estos presentan lesión de algún órgano intraabdominal. Bueno, con respecto a la atención inicial, cuando llega un paciente con un traumatismo abdominal, vamos a usar el triángulo de evaluación pediátrica. Esto es también lo que ya habíamos hablado en la clase de politrauma, que vamos a colocar inmovilización si el paciente lo requiere, colocar monitor para tener los primeros signos vitales, oxígeno si el paciente lo requiere, evaluar y calmar el dolor siempre y pedir ayuda. Claramente hay que prestar atención a lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente y deben ser abordadas de forma inmediata. Con respecto a la evaluación primaria, vamos a hacer el ABCDE, y en este caso se agrega la F, que es
el ECOFAS. Yo señalé la C y la E porque es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, no vamos a volver a retomar todo lo otro que hablamos en la clase de politrauma. Hay que tener en cuenta que si el paciente se encuentra consciente y refiere dolor abdominal espontáneo o a la palpación, siempre se debe sospechar trauma abdominal, ¿sí? Que si el paciente presenta dolor abdominal más signos de shock, sospechar lesión hepática o lesión esplénica, que son las que pueden tener una hemorragia de mayor volumen. Y la hematuria, con la asociación de fracturas costales bajas, fracturas de la pelvis o la columna lumbar, así como un descenso progresivo del hematocrito, también son signos sospechosos de una lesión intraabdominal. Entonces vamos a ir directamente a la E, donde vamos a realizar un examen detallado de la región tóraco-abdominal. En la inspección vamos a buscar estigmas de traumatismos, heridas, equimosis, hematomas, huellas de cinturón de seguridad. La distensión abdominal puede deberse tanto a sangre libre, aire libre o dilatación gástrica. Y en las fracturas de pelvis y los traumatismos torácicos hay que descartar lesiones no solo de órganos pélvicos, sino también de órganos abdominales. Bueno, acá tenemos un estigma de un cinturón de seguridad. Las lesiones de la cintura abdominal o torácica son indicios de un traumatismo con desaceleración brusca y se asocian a lesiones abdominales en el 23% de los casos, ¿sí? Son lesiones vertebrales y en intestino delgado las dos que vamos a sospechar. Los accidentes por manubrio de la bici, que estos son también bastante frecuentes, siempre hay que sospechar lesión pancreática. Siguiendo con la inspección, aparte se debe inspeccionar aparte el periné, ¿sí? Buscando equimosis, hematoma perianal o escrotal, presencia de sangre en el meato uretral y evaluar la imposibilidad para la admisión. Esta clase vamos a abordar lo que es solo trauma abdominal, la clase que viene sobre trauma de pelvis. Por eso es como un poco breve lo que puse acá con respecto a la zona de pelvis. Bueno, no pasa la diapositiva. Bueno, luego de la inspección vamos a ocultar. Los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o ausentes por la misma lesión, por el trauma, pero más de 4 horas de Ay, silencio. no. Qué boluda que soy. Ahí hay alguien que está hablando. Más de 4 horas de silencio abdominal nos puede hablar de una lesión intraabdominal. Con respecto a la palpación, dolor difuso, generalizado o localizado, en dependencia del órgano afectado, siempre tenemos que valorar esto, la presencia de dolor, y no solo la presencia de dolor, sino cómo va progresando este dolor. La defensa abdominal involuntaria nos orienta a ruptura de víscera hueca, aunque también puede estar en presencia de ruptura de víscera sólida porque la sangre produce irritación peritoneal. Y en la percusión no es tan fácil de hacer en pediatría, pero bueno, si hay matidez vamos a pensar en hemoperitoneo y si hay timpanismo vamos a pensar en aire libre. Y otra vez como haciendo mucho hincapié en el tema del dolor, ¿no? El dolor únicamente podrá ser atribuido a la contusión de la pared abdominal o a la presencia de fracturas óseas regionales solo cuando se haya excluido lesión intraabdominal. O sea, si el paciente presenta dolor abdominal, siempre vamos a pensar primero que es una lesión intraabdominal y si descartamos eso, recién podemos pensar que es por el mismo trauma o pensar en algún tipo de fractura. Con respecto a los métodos complementarios, vamos a solicitar un laboratorio, ¿sí? Con hemoglobina, hematocrito, grupo y factor, coagulograma, amilasa y lipasa sérica, función hepática, función renal, gasometría y ionograma y una orina completa para ver la presencia de hematuria. En la radiografía, bueno, a ver, la utilidad de la radiografía tóraco-abdominal de pie, principalmente para ver si hay presencia de neumoperitoneo, que nos va a hablar de una lesión de víscera hueca. Si el paciente se encuentra inestable, claramente no se va a realizar este procedimiento, ¿sí? Y estas son imágenes de neumoperitoneo. Con respecto al ECOFAS, que bueno, las últimas clases de politrauma y exclusivamente de trauma abdominal ponen el ABCDEF, lo agregan como dentro de la atención primaria.
Sabemos que el EcoFast lo que busca es líquido libre en el abdomen, o sea, en este caso vamos a buscar en abdomen, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que un resultado positivo del EcoFast puede sugerir una lesión intraabdominal, pero un FAST negativo no lo descarta, ¿sí? Yo acá agregué un artículo que es una revisión sistémica y un metaanálisis que se plantea la utilidad del EcoFast en el trauma abdominal en pediatría, ¿sí? Entonces, en conclusión, refiere que un niño hemodinámicamente estable que presenta traumatismo abdominal cerrado, un resultado positivo del EcoFast significa que la lesión intraabdominal es probable, pero un resultado negativo por sí solo no puede descartarlo. Entonces, significa que un EcoFast negativo no te indica no realizar más estudios. La necesidad de una tomografía computada puede obviarse en pacientes con traumatismos abdominales cerrados, de bajo riesgo, pacientes que presentan una escala de coma de Glasgow de 14 a 15, normal, y un EcoFast negativo abdominal con contraste endovenoso es el gol estándar para valorar la cavidad abdominal y el retroperitoneo en pacientes hemodinámicamente estables. ¿Cuándo vamos a solicitar esta tomografía abdominal? Cuando hay hallazgo en el examen físico que sugieren lesión intraabdominal, ¿sí? Un politraumatizado grave, mecanismos de alto riesgo para lesión intraabdominal, que son los que hablábamos esto, ¿sí? Al principio que hablamos de los accidentes de tránsito a alta velocidad, el vuelco vehicular, que el paciente tenga necesidades significativas de cristaloides o sangre, no explicada por otra lesión, aunque luego lleguemos a estabilizar el paciente. Incapacidad para realizar un examen abdominal adecuado, ya sea porque el paciente tiene un estado mental alterado porque aparte tiene un TEC o está intoxicado, o cuando presenta hematuria mayor a 50 hematíes por campo, un aumento de la GOT mayor a 200, de la GPT mayor a 125, de la amilasa mayor a 250 y de la lipasa mayor a 100. Y otro criterio es un hematocrito en descenso sin hemorragias evidentes en otro sitio que lo justifique, o el primer hematocrito sea menor al 30%. Bueno, con respecto al tratamiento, el paciente puede presentar dos grandes síndromes, ¿sí? El paciente puede presentar un shock hipovolémico por ruptura de víscera hueca o grandes vasos, o un abdomen peritoneal, donde el niño manifestará dolor abdominal y o signos de peritonismo, ¿sí? Y esto puede deberse por ruptura de vísceras huecas o por presencia de sangre en la cavidad abdominal. Y ambos síndromes pueden coexistir en el mismo paciente. Entonces, planteándonos estos dos escenarios, vamos a saber que primero, bueno, vamos a priorizar todo lo que sean lesiones que corran riesgo la vida del paciente y lo que hablamos en la clase de politrauma. Si tenemos un paciente con un abdomen peritoneal, vamos a sospechar rotura de víscera hueca, presencia de sangre en el peritoneo, que sea una rotura de víscera sólida, tratar el dolor y el ambiente para contener al paciente, dar aviso a cirugía para poder seguir investigando qué lesión de víscera es la que está provocando este abdomen peritoneal. Recordemos que si solamente tiene abdomen peritoneal, vamos a sospechar más en una víscera hueca, porque una víscera sólida no solo va a tener un abdomen peritoneal, también posiblemente tenga un shock hipovolémico hemorrágico. Si el paciente se encuentra con shock hipovolémico hemorrágico, hay que recordar siempre la coagulopatía asociada al trauma, entonces se realiza una resucitación líquida con control de daño hemostático. Esto es, vamos a limitar el uso de cristaloides isotónicos, hacer solo un bolo de solución fisiológica a 20 mililitros kilo, y aportar precozmente productos sanguíneos, glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas en relación 1:1:1. En forma práctica sería glóbulos rojos 10 mililitros kilo, plasma fresco 10 mililitros kilo y plaquetas 1 unidad cada 10 kilos. Por eso es muy importante que, siguiendo el ABC, cuando llegamos a la C, que valoramos la hemodinamia del paciente, vamos a colocar un acceso venoso, en el mismo acto vamos a intentar de tomar la muestra de sangre, y esa muestra de sangre le vamos a avisar hemoterapia para que agrupe al paciente. ¿Hasta cuándo le vamos a pasar estos productos sanguíneos al paciente? Bueno, vamos a alcanzar una hipotensión permisiva. Se sabe también que se puede utilizar ácido tranexámico y fibrinógeno, ¿sí? Para ayudar a la estabilidad del paciente. Y en segundo lugar tenemos el ingreso a quirófano para control de daño quirúrgico, que es lo que habíamos hablado en politrauma. Control de daño quirúrgico es pacientes que
a pesar de intentar la resucitación con líquidos y con productos sanguíneos, no llegamos a estabilizar al paciente. Entonces tenemos que pensar que puede tener una hemorragia interna, por lo cual el paciente debe ingresar al quirófano cuanto antes, solamente para resolver la hemorragia. Luego sale la terapia, continúa su estabilización hasta que se programa una cirugía definitiva a las 48-72 horas. ¿Sí? El control de daño quirúrgico es un ingreso a quirófano muy breve, solamente para poder estabilizar al paciente. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos dos opciones, que el tratamiento sea no operatorio o que sea un tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento es no operatorio, se necesita unidad de terapia intensiva, restauración de la estabilidad hemodinámica, o sea, que el paciente esté hemodinámicamente estable, ausencia de peritonismo y ausencia de lesión de visera hueca. Este es un paciente que, si lo pudimos lograr estabilizar, va a subir a la terapia o la unidad de cuidados intermedios para control clínico. ¿Cuáles son los pacientes que van a entrar a quirófano? Son los pacientes hemodinámicamente inestables que no responden a la reanimación con cristaloides con productos sanguíneos o pacientes con signos de irritación peritoneal. Bueno, este es un cuadro que es de el SLEPE, de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, que es como que está un poco abreviado lo que veníamos hablando, ¿sí? Entonces hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, el ABCDEF, que acá está en cada parte que vamos a ver, la posicionar y permeabilizar la vía aérea. En el B vamos a evaluar la ventilación, la saturación, colocar oxígeno si lo requiere. En el C nos vamos a plantear si hay signos de shock o no, si hay hemorragias externas las vamos a cohibir, y siempre sospechar posibles sangrados internos. Colocar acceso venoso y en el mismo acto intentar de sacar la muestra de sangre para el laboratorio. En el D vamos a evaluar el Glasgow y la respuesta pupilar, y en el E acá nos vamos a enfocar en el abdomen, ¿sí? Vamos a hacer la inspección, auscultación y palpación, y vamos a intentar de buscar hematomas o lesiones que nos puedan hablar de una lesión intraabdominal, ¿sí? Y el F, como dijimos, el ecofas. Entonces, tenemos una posibilidad que tengamos un paciente estable, sin signos de riesgo ni mecanismo de riesgo por una lesión intraabdominal, los que nombrábamos al principio. Entonces, en este caso, lo vamos a observar y vamos a ver si es necesario pedirle métodos complementarios, ¿sí? En este caso, tendría que ser una lesión muy leve y que el examen físico esté normal, y observar al paciente de 4 a 6 horas como para poder mandarlo a la casa sin métodos complementarios. Ahora, si el paciente tiene signos de riesgo, tiene alguna lesión en el abdomen, hematoma, marca del cinturón de seguridad, o no tiene ninguna marca, pero el mecanismo sí es de riesgo para lesión intraabdominal, lo debemos observar, realizar los métodos complementarios con tomografía, laboratorio y plantearnos una internación. Y después tenemos el paciente que nos llega inestable, ¿sí? El paciente que llega con el shock hemorrágico, shock hipovolémico. Si responde a la resucitación líquida, le vamos a realizar los estudios complementarios y va a ingresar a la unidad de cuidados intermedios o a la terapia. Y si se encuentra inestable y no responde a la resucitación líquida o tiene una respuesta parcial, ya el tratamiento es quirúrgico con control de daños. Bueno, volviendo al caso clínico. Entonces teníamos un paciente masculino de 3 años con un trauma abdominal cerrado, que le había caído una mesa de madera sobre su abdomen. La mamá nos cuenta que era una mesa bastante pesada. Tuvo 4 vómitos en total, los últimos con sangre, y se observa el hematoma abdominal sin peritonismo y sin dolor. Esto es para que respondan en el chat de las preguntas, ¿sí? Los signos vitales, como para que lo recuerden, tenía una frecuencia cardíaca entre 117 y 130, una TA de 102, entre 102,74, perdón, frecuencia respiratoria de 28 y saturaba 100% de aire ambiente. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería la conducta a seguir? La opción A es paciente que está estable y sin dolor, indicó dieta, analgésicos y pauta de alarma. Opción B, decido dejar al paciente en sala de emergencia y observar de 4 a 6 horas. Opción C, indico colocar acceso venoso periférico, antiemético y probar tolerancia en 1 hora. Y la opción D, indico colocar acceso venoso periférico, plan de hidratación basal, protector gástrico, ayuno, solicito laboratorio, radiografía de abdomen de pie y ecofas.
Bueno, ahí respondieron un par y todos coinciden en que la opción correcta es la D. Esta es la radiografía de pie del paciente, que lo que estamos buscando presencia de neumoperitoneo que no se le ve, no se observa. Se les realiza un ecofast que informa hígado y vasos homogéneos sin lesiones focales, ambos riñones de forma, tamaño y ecoestructura conservada, con señal Doppler color conservada, no hay evidencia de derrame pleural ni pericárdico, informa leve cantidad de líquido libre subhepático y discreta cantidad de líquido libre interasas en pelvis. Tenía un hematocrito de 33, que habíamos hablado que menos del 30 al inicio nos hablaba como un signo de gravedad del paciente. Coagulograma dentro de límites normales, el ionograma estaba normal, función renal estaba dentro de parámetros normales, GOT de 76, GPT de 45, la bilis estaba normal, amilasa de 45, una FAL de 179 y un sedimento urinario que tenía hematíes de 0 a 1 y leucocitos de 2 a 4. O sea que el laboratorio estaba todo normal. Ahora, paciente que permanece en ayuno, entre que hacemos todos los estudios, permanece en ayuno, no repite vómitos, no presenta dolor, ¿cómo seguimos? Entonces, la opción A es paciente que se mantuvo estable y el laboratorio normal indicó alta y pautas de alarma. Paciente con ecofast positivo, por lo cual debo solicitar tomografía de abdomen con contraste y doy aviso a cirugía. Paciente con criterio de ingreso a quirófano, aviso a cirugía. Opción D, dejo paciente de observación hasta cumplir las 6 horas de control. No, ¿puedes ir tranquilo? Sí, no, nada. ¿Y por qué no están grabando? Bueno. Bueno, acá las respuestas están como un poco variadas. Recordando las indicaciones de tomografía de abdomen y sabiendo que la tomografía de abdomen es el gol estándar, una de las indicaciones es un ecofast positivo. Si bien es leve cantidad de líquido libre, pero había líquido libre en abdomen, ¿sí? Por eso la respuesta correcta sería solicitar una tomografía, ¿sí? Por esto de que hablamos de las indicaciones de la tomografía, ¿sí? Entonces, ecofast positivo o aumento de las transaminasas eran indicaciones para solicitar la tomografía. Si quieren, después vuelvo a poner la diapositiva. Se realiza la tomografía de abdomen y de pelvis y se observa en topografía el aumento mayor entre la curvatura mayor del estómago y el páncreas. Se visualiza área hipodensa de bordes imprecisos con discreto realce periférico que mide aproximadamente 22 por 8 por 25. Esto se asocia a la menor cantidad de líquido libre adyacente a la segunda porción del duodeno. Los hallazgos podrían corresponder a hematoma mesentérico. Ese es el diagnóstico definitivo del paciente. Presentó un hematoma mesentérico, ¿sí? No es algo frecuente, es de lo que hablamos al principio dentro de las etiologías de las lesiones del mesenterio, que no son frecuentes y generalmente se acompañan de alguna lesión de los órganos sólidos, que en este caso no lo tenía el paciente, ¿sí? El paciente permaneció estable, este niño ingresó más o menos a las 10 de la noche, la tomografía se realizó al otro día porque no cumplía ayuno para poder realizar la sedación para la tomografía, permaneció en la guardia más o menos entre 14 y 16 horas que se fue realizando todo, siempre estuvo estable, sin dolor, inclusive presentaba apetito, comienza a probar tolerancia oral luego de la tomografía, y bueno, en conjunto con servicio de cirugía se decide el alta hospitalaria con control clínico por consultorio. Paciente a los 4 días va a control con cirugía, tiene 2 controles por consultorio, siempre se mantuvo asintomático y se finaliza el seguimiento luego de más o menos 2 semanas del trauma abdominal. Esa es la bibliografía. Ahora viene la segunda parte de la clase, me parece que las preguntas por ahí la podríamos dejar como para el final, y la segunda parte de la clase la va a dar Luciano Arena, que es residente de 4º año de cirugía. Yo ahí dejé de compartir, Lucho, si vos querés empezar a compartir. Dale, Emi. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Emi, yo soy residente de 4º año, así que vamos a sumar un poquito del aspecto quirúrgico de esta charla de hoy de trauma abdominal.
Disculpen que minimizo acá. Bueno, como para empezar, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, básicamente, que son de los últimos 10 años que tenemos registro de la patología. Tenemos 135 pacientes en el servicio ingresados como trauma o politrauma. El 73%, perdón, que son casi 100 pacientes, corresponden a pacientes masculinos. Alrededor del 36 pacientes, que es el 26%, corresponden a pacientes femeninas. Y la mediana de edad es de 8 años. Con respecto a los tipos de trauma, la mayor parte se la lleva el trauma encefalocraneano, con un 45% prácticamente, y después el otro gran número se lo lleva el trauma abdominal y el maxilofacial, con alrededor del 20%. Le sigue el torácico con el 7%, y el trauma combinado, que afecta más de uno de estos tipos presentados, alrededor del 6%. Con respecto a cirugía general, que son los pacientes que tienen traumas de abdomen, torácico y algunos que tenemos pélvicos más que nada por el tema urológico, tenemos 59 pacientes, de los cuales requieren una conducta quirúrgica, el 22%, que son 13 pacientes. En ellos se realizaron 7 cirugías por laparotomías, que es cirugía convencional, abierta, digamos, y en 2 de estos pacientes necesitaron cirugía de control de daño, que fue un poquito lo que hablaba recién Emi, y después detallo un poquito sobre eso. Y 6 pacientes requirieron cirugía mínimamente invasiva, que es por laparoscopía. La mortalidad que tenemos, con nuestra experiencia, es del 3,3%, que es de 2 pacientes. Un paciente falleció luego de cirugía de control de daño, que fue un nene con un trauma hepático, con una lesión del hilio hepático, y el otro paciente falleció en la terapia intensiva y no llegó a ingresar a quirófano. Entonces, para retomar un poquito, la indicación quirúrgica, más allá de todo lo que comentó Emi, básicamente es a partir de la inestabilidad hemodinámica que puede presentar el paciente que no responde a la reanimación. Y acá ya, por ejemplo, es el tema de los cristaloides, que como decía Emi, es hasta 20 mililitros kilo más o menos, y después ya de eso escalamos a todo lo que es glóbulos rojos, plaquetas y factores de la coagulación. Que ahí la verdad el límite está bastante discutido en la bibliografía, pero uno no debería llegar a pasar más de 4 unidades de glóbulos rojos sin una buena respuesta del paciente. Ahí ya estamos ante un paciente que probablemente sin conducta quirúrgica no va a mejorar. Y otro punto es que por ahí antes hablábamos, o hay algunos autores que siguen hablando de la aparición de la triada letal o mortal, que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Y lo puse en signitos de pregunta porque ya hay algunos trabajos que hablan de tratar de adelantarnos a esto, ya que por ahí si el chico ya está hipotérmico, acidótico y coagulopático, probablemente poco podamos ofrecerle desde el punto de vista quirúrgico. Este es un chico que requiere cirugía inmediata de control de daño, que muchas veces en el ABCD llegamos a la C, y si estamos en esta situación, pasamos directamente a quirófano, digamos. De hecho, hemos tenido alguna otra experiencia, no es lo más frecuente, de chicos que ya en la comunicación previa, por ejemplo, durante la derivación, el traslado, ya estamos en contacto con el servicio de guardia pediátrica del hospital, entonces ya hacemos una coordinación con quirófano y con terapia intensiva para no demorar el ingreso de estos pacientes. Nos pasó en 2 casos, por ejemplo, pero bueno, siempre hay que tenerlo presente. Siguiendo un poquito, el tema de la cirugía de control de daño, básicamente se trata en 3 etapas. Se le puede llamar laparotomía abreviada también, que básicamente es una digamos, de no realizar este procedimiento, la alternativa básicamente es la muerte del paciente, porque ya por sí solo, digamos, no está pudiendo contrarrestar con su hemostasia, digamos, todo el daño que se está generando el sangrado. Así que básicamente es un rápido control hemostático en quirófano y control de la contaminación, que lo que hacemos es colocar gasas vaselinadas cubiertas por una bolsa plástica, todo estéril, en los 4 cuadrantes del abdomen, y se hace un cierre temporal del abdomen. Ni siquiera se pierde tiempo, digamos, en hacer un cierre de la pared abdominal y de la piel. Luego de eso hay una fase de cuidado intensivo en la terapia pediátrica,
que bueno, ya un poquito Emi estuvo hablando, que detectar todo esto de la coagulopatía, la acidosis, seguramente va a requerir más transfusiones sanguíneas y más o menos en 24 horas uno haría un second look, que se puede llamar, que es una segunda mirada de la cirugía. A ver si el paciente ya mejora los parámetros hemodinámicos, puede hacer una reparación definitiva o se puede también realizar un retiro del packing puesto por uno nuevo por el riesgo de contaminación e infección, más o menos que ronda las 24 horas. Estas fotos fueron de un paciente que ya lo estábamos esperando para ingresar al quirófano y las tomó un compañero o un residente durante la preparación del quirófano, digamos. Así que cuando el paciente llega al quirófano ya está absolutamente todo listo para no perder tiempo en estos casos. Como para hablar un poquito de otras experiencias, esta es una planilla de la Sociedad de Trauma Pediátrica Americana, que por ejemplo me pareció más o menos algo, Emi lo fue charlando y calculo que en la clase de politrauma también ya lo vieron, pero está bueno porque incluye toda la parte de la llegada del paciente al centro hospitalario, o sea, todo lo que se puede ir haciendo antes de que el paciente se presente. Entonces, por ejemplo, rápidamente, se estima ya el peso y se anota en una pizarra, se definen los roles del equipo y también ya tienen preparada la oxigenoterapia, la aspiración, por ejemplo, todos los fijadores de trauma y también lo que suelen poner es un colchón térmico en la camilla del shock room, por ejemplo, que el paciente seguramente ya va a llegar con algunos grados de temperatura menos, digamos, para no, en la exposición que hacemos nosotros, digamos, que no se siga enfriando el paciente. Después, más o menos, el resto es lo que ya hemos visto. Y después, para continuar, este es un estudio que se hizo en un centro de Texas, que une 14 centros de Estados Unidos de trauma pediátrica acerca del FAST, que más o menos lo que concluye, pareció a lo que contaba Emi también, que no tiene tan buena sensibilidad, esto es lo que les arrojó a los cirujanos, digamos, de guardia. No tiene tan buena sensibilidad, pero sí tiene una muy buena especificidad. Quiere decir que si probablemente el FAST nos dé negativo, en el 91% de las veces ese diagnóstico va a estar correcto, digamos. Ni hablar que esto siempre está sumado a la clínica del paciente y al, digamos, dolor, tensión abdominal, demás, a los parámetros, a los signos vitales, que es súper importante, y también al estigma cutáneo, que nosotros le damos muchísimo valor a eso. Podemos tener un ECOFAST normal, digamos, no patológico, e igualmente tener otros criterios para solicitar una tomografía de abdomen. Entonces, como conclusión, en base al manejo del trauma pediátrico, creo que es importante, digamos, tener siempre presente el tema de la preparación para recibir este tipo de pacientes, que es lo que hablamos un poquito antes. El tema de la comunicación es esencial, ya sea, por ejemplo, al interior de la provincia, ya se puede comunicar la gravedad que el paciente trae, entonces uno acá ya puede articular. Hace poquito nos pasó con una paciente quemada que recibimos de San Martín de los Andes, que llegó con un síndrome compartimental en ambas manos. Comento rápidamente el caso. Llegó la paciente, ya nos habíamos comunicado y el quirófano ya estaba listo, digamos, y preparado para poder recibirla, hacer la escarotomía en ese caso que necesitó y luego pasar la terapia. Entonces eso creo que mejora muchísimo la calidad de atención y nosotros acá en Neuquén ya los podemos esperar mucho mejor preparados. A su vez la priorización de los problemas, que también el ABCD siempre, y el tema de la referenciación, que era un poquito esto lo que hablaba de la derivación. Y fundamental siempre la interdisciplina. Siempre estamos la guardia de emergencias, nosotros de cirugía, traumatología también puede intervenir, neurocirugía, anestesio, así que bueno, era un poquito hablar sobre eso. Igualmente alguna pregunta, alguna cuestión que surja, lo vamos charlando por acá. Bueno, muy bueno, Luciano, lo que mostraste. Em, por ahora no hay preguntas. Yo voy a volver a compartir un ratito mi presentación para poner las indicaciones de la tomo, por lo que hubo ahí algunas dudas en la última opción. Que
Que bueno, que una indicación no es el ECOFAST positivo, que vos también leíste el otro trabajo que lo nombra, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí están las indicaciones de tomografía. Es un paciente igual que a nosotros nos prestó a duda y a pensarlo mucho porque era un niño que estaba clínicamente muy estable. Entonces, bueno, uno siempre piensa, bueno, lo voy a irradiar, vale la pena, pero bueno, si el ECOFAS es positivo, era indicación. Totalmente. Son muy poquitos los pacientes que tenemos con ECOFAS positivo y que por clínica, digamos, y porque ya está acá en Neuquén, digamos, y tenemos la terapia y demás, uno se anima a esperarlo si quiere para hacerle la tomografía, pero le hacemos control de hematocrito cada 6 horas reglado, las primeras 24 prácticamente, y sabemos que ante cualquier, digamos, inconveniente tenemos la tomografía disponible dentro de la próxima hora si queremos, o aún menos. Pero sí, son muy poquitos los casos que nos estamos animando a esperarlos un poquito para no irradiarlos. Bueno, creo que no hay preguntas porque estoy en el chat y no hay preguntas. Así que, bueno, creo que ya estaríamos. Que no, nadie pregunta nada, así que parece que estuvo clara. Después compartimos la bibliografía. ¿Sí? Bueno, listo. Buenas tardes. Gracias, Luciano. No, por favor, gracias a vos, Emi. Gracias a todos. Chao. Chau, chau.